Muy buenas, bienvenidos a Tribote Ofensivo. Vamos a seguir con esta idea de grabar vídeos, de traer protagonistas, de traer gente relacionada con el fútbol. Y hoy tenemos la suerte de tener a Álvaro Rodríguez, lateral derecho del Albacete. Bueno, vamos a entrevistarlo, vamos a conocer un poco cómo ha sido su carrera y vamos a pasar directamente a hablar con él, no vamos a esperar más. Muy buenas, Álvaro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Bueno, lo primero, agradecerte que te hayas pasado por aquí. Sé que a- tenéis que reservar un huequillo, ¿no? Para hablar conmigo. Y bueno, lo primero agradeceroslo porque al final es un esfuerzo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por pasarte por el canal. Que no cuesta nada, no cuesta nada, Carlos, con gusto. Y luego quería explicar, ¿no? De qué conozco a Álvaro Rodríguez, cómo hemos tenido la suerte de que se pase por aquí. Yo con Álvaro coincido en el nivel 2, estudiando para el curso de entrenador en el verano del 2020. Y bueno, desde entonces he ido siguiendo y la verdad es que en cuanto te escribí te gustó la idea. Así que bueno, la verdad es que ese verano no estuvo mal, lo pasamos bien. Vamos bien allí, nos conocimos y bueno, ya te digo, pues sí, que con gusto. Y cuando me escribiste, pues guardo buen recuerdo de todos los que conocimos ahí en el curso y es un placer charlar un rato contigo. Em, Quería, lo primero de todo, felicitarte por la temporada, porque está yendo bastante bien, yo creo. Yo creo que estáis jugando bien, obteniendo resultados. Estás marcando, has marcado el último partido que juegas marcas, pero bueno, también me comentaste que habías tenido una pequeña lesión. Preguntarte qué tal estás, lo primero. Bien, bien, sí, tuve la suerte, la mala suerte de que en el golpeo del gol en Oviedo me lesionó. Llegaba ya en la semana un poquito tocado, arrastrando un poco de fiebre y tal, un virus que ha pasado por el vestuario y bueno, sí, me lesioné, pero vamos, no parece que vaya a ser cosa de mucho. Me perderé como mucho este partido de este finde y para el siguiente ya poder estar. Bueno, menos mal, por lo menos que quede en poca cosa. Casi es un descanso, ¿no? Un recargar pilas y a la competición otra vez. Bueno, te voy a explicar un poco cómo funciona la entrevista. Eh, Simplemente es recorrer un poco tu carrera, desde los inicios hasta el momento actual. Ir preguntando también un poco por el fútbol formativo, ya que estudiamos esos niveles de entrenador, pues bueno, cuál ha sido tu experiencia como entrenador y sobre todo también pues hablaremos de cómo eran los entrenamientos cuando jugábamos nosotros de pequeños, cómo son ahora, cómo los ves, bueno, charlar un poquillo de fútbol así en general. Te tengo que decir que una de las preguntas es de inteligencia artificial. Luego te preguntaré, lo que pasa es que ya vi con Héctor Nespral que es un poco complicado cuando os hago tantas que podáis resumir cuál puede haber sido, pero bueno, si ves que alguna te descuadra o tal, aguárdatela en la cabeza para decírmelo al final del vídeo y, y bueno, luego tienes como final una pregunta que te dejo Héctor Nespral y tendrás que dejar tú una al siguiente invitado. Eh, para comenzar, pues decir, ya que estábamos hablando de esa entrevista con Héctor Nespral, que los dos comentarios que hay en YouTube aciertan. Tanto Arturo como Jesús, que además son amigos, se ve que me conocen, aciertan con la pregunta, que es pues que qué le recomendaría a los chavales, a los que está formando, de cara pues eso, a llegar al fútbol más profesional. Y bueno, hoy ya digo, habrá otra, tendrás que localizarla. Bueno, Álvaro Rodríguez Pérez, del 94, de Leganés. ¿Cómo estás? Aparte de esta lesión, ¿cómo va un poco el año? ¿Cómo te encuentras en Albacete? Porque es primera temporada. ¿Qué tal va todo? Bien, bien, pues muy bien, bien. Como dices, la temporada está yendo muy bien en cuanto a lo que estamos consiguiendo de momento a nivel colectivo y también a nivel individual. El objetivo prioritario del grupo era bueno, conseguir la salvación y yo creo que con la victoria de esta semana pasada
en casa contra el Sporting de Gijón conseguimos esos 50 puntos que parece que te marcan un poco la salvación. Y bueno, a nivel individual también muy contento, ¿no? Este es un año en el que estoy siendo muy importante, en el que estoy participando prácticamente cada semana de inicio, jugando muchos minutos. El entrenador me ha dado mucha confianza y bueno, la verdad que quizá en cuanto a números y en cuanto a rendimiento, puede que esté dando, bueno, pues quizá el mejor nivel, ¿no? Y bueno, vamos a empezar, como te digo, cronológicamente, ¿no? Y lo primero de todo es conocer a ese Álvaro, niño, que imagino que empezó jugando pues en la calle o no sé muy bien. Cuéntame un poco cómo era Álvaro de niño, su día a día, su casa, su colegio, sus inicios en el fútbol, cómo empezó todo. Bueno, pues supongo que como la mayoría de chavales, o por lo menos la mayoría de chavales con los que yo coincidí en aquella época. Nada, desde muy pequeñito tenía el colegio donde luego fui yo al colegio, lo tenía debajo de mi casa, lo veía de la ventana y había un equipo de fútbol. Y yo desde que tenía, pues no tenía edad todavía de ir al colegio, ya les veía entrenar y yo le decía a mi madre que quería bajar ahí. Así que desde los 4 añitos empecé en el equipo del colegio de fútbol sala y en cuanto tuve edad para apuntarme en un equipo, nada, ya me apuntaron y empecé a jugar en el equipo de mi barrio que se llamaba Atlético Hispanidad y ahí estuve pues hasta los 13 años, yo creo, sin cambiar de equipo. En aquella época, bueno, no eres, la verdad es que son 28 años, que ya eres más joven que yo no sé, esto es Madrid, ¿no? Leganés, me imagino que estarías viviendo allí. Que era fútbol 7 En eh, Fuenlabrada, sí, yo soy de Fuenlabrada. estabas en Fuenlabrada. Pues fútbol 7 si todavía había tierra en los campos, cómo eran esos inicios en el fútbol, y los entrenamientos sobre todo, cómo hacíais, os apañabais. Sí, pues yo creo que yo juego no sé si es un año o dos en fútbol sala al principio y luego ya paso a fútbol 7. Y sí, lo que tú dices, campos de tierra para entrenar, pero tuve la suerte que yo creo que los primeros años jugábamos en el Polideportivo Municipal de Fuenlabrada los fines de semana y aquello era césped natural. Yo recuerdo jugar en césped natural mis primeros años. Luego es verdad que cuando empecé a hacerme un poquito más mayor y ya empezamos a jugar en fútbol 11 ahí sí que ya estaba, bueno, tierra, los primeros césped artificiales que eran lija y bueno, pero era fútbol igual y era lo que había en aquel momento y lo disfrutábamos. Y a nivel de entrenamientos, pues bueno, yo creo que ha cambiado mucho lo que te encuentras, ¿no? Cuando entrenas, cuando juegas en un equipo de barrio, la persona que te entrena. Yo creo que hoy en día prácticamente cualquier equipo, incluso un equipo de barrio, tiene a todos los entrenadores formados, con incluso entrenador y con ciertas nociones. Y bueno, pues en aquella época no era así, ¿no? Pero bueno, la gente que entrenaba lo hacía con la mayor de las buenas intenciones, intentando ayudar a los niños y que mejoraran. Y en toda esta época, bueno, lo primero que te quería preguntar, fútbol 11 en Madrid, probablemente Alevines, ¿no? Ya en Alevines empezabais a jugar a todo el campo. Sí, 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 Alevines ya empezamos a jugar a campo entero. En aquella yo jugaba delantero y ahí disfrutaba. Muchos espacios, yo era rápido, ahí disfrutaba, ahí disfrutaba. Sí, porque aquí en Castilla y León todavía se sigue empezando en infantil de primer año, el fútbol 11. En Alevines todavía es fútbol 7. Sí. Y Ujú. cuando estabas en estas categorías, bueno, al final estamos en formación, estabas en el colegio, ¿cómo era de importante el estudio en casa? Era muy, en plan, antes era muy así de si no has hecho los deberes no vas a entrenar, si suspendes te quito, tal, o bueno, o no, hay muchos padres que muchas veces sí que lo han sabido compaginar. ¿Cómo te apañabas tú? ¿Cómo eras de estudiante? De manera muy natural. Creo que no lo recuerdo como ningún tipo de tortura tener que estudiar antes de ir al fútbol o después, era algo muy natural. Cuando tuve que empezar a tomar decisiones sobre si quería o no estudiar, ya era yo mayor y era diferente, ¿no? Como me tomaba el fútbol. Pero bueno, cuando era pequeño era muy natural. Se estudiaba y se jugaba al mismo nivel y sí que bueno, si en algún momento yo me portaba mal o quizá estaba haciendo algo mal en el cole, pues sí que mis padres siempre me querían un poco castigar con el fútbol porque sabían que era lo que me dolía, pero vamos. Creo que como en cualquier familia, algo muy natural.
Sí, por eso lo digo, porque normalmente lo hacen por eso, porque saben que es lo que nos gusta y al final, yo siempre lo digo, joder, sin clase de inglés, ¿no? Sin particulares y tal, no nos quitan, digo, siempre de el fútbol. Bueno, vamos a la siguiente etapa, cuando ya... Vamos, yo quiero que más o menos que me lo vayas contando tú, porque tengo un poco nociones ya de tus equipos a nivel más serio, por así decirlo. Inter de Madrid, por ejemplo, el primero en 2013. Yo no sé, hasta llegar al Inter de Madrid, en qué equipo estuviste, hasta qué categoría, cuando empezaste ya a lo mejor a ir a equipos en los que parecía que podías ir la cosa un poco más en serio. Yo nunca jugué en ninguna cantera, en ningún equipo bueno, que la gente que nos ve, seguramente que no sea de Madrid, lo pueda conocer. Son equipos de barrio. Cuando salí, ya te digo, en cadete de infantil de segundo, bueno, tengo una llamada de un equipo de aquí de Fuenlabrada también, pero bueno, era un equipo que sus categorías inferiores jugaban pues en las categorías más altas, que era el Lugo Fuenlabrada, pero también era un equipo de barrio y decir de allí. Y allí juego mi temporada de infantil de segundo, mi temporada de cadete de primero, y eso es lo más alto que he jugado, porque sí que jugué lo que en aquellas era autonómica en infantil, que era la máxima en aquella época. Y cuando juego en cadete de primero, yo creo que también jugaba autonómica, que también era la máxima. No se había creado la división más que se creó después, nada de eso, ¿vale? Y a partir de ahí no tuve una buena experiencia, no me siento muy bien esa competitividad en aquel momento. No tuve una muy buena experiencia con un entrenador y decidí volver al barrio. Decidí volver al barrio a jugar al equipo de mi barrio y jugué un año en el equipo de mi barrio y cambié a otro equipo de un pueblo de al lado, de Moraleja del Medio, y ahí jugué, bueno, mis 3 años de juvenil, que fue tercera regional primer año, preferente segundo año y autonómica tercero. No llegué a jugar ni nacional, ni división de honor, ni nada de esto. Y bueno, pues esa ha sido mi trayectoria, por decirlo así, hasta que llego a senior, que juego en el primer equipo de ese equipo en el que juegan juveniles, que era Moraleja del Medio, que jugaba en primera regional, que en Madrid, bueno, pues tercera, preferente, primera regional, y yo jugaba ahí. Y bueno, ese año sí que tuve la oportunidad de jugar un partido con el Inter de Madrid y ese es el año que tú tienes ahí guardado. Pero solo fue un partido con el Inter. Solo fue un partido. No, sí, yo jugaba ya te digo, en el primer equipo del Moraleja en medio, en primera regional, pero sí que, bueno, entré en dinámica del Inter de Madrid, que en aquellas era filial, y bueno, pues sí que estaba en su dinámica, entrenando todos los días y tuve la oportunidad de jugar un partido que sí que jugué titular y jugué los 90 minutos, pero luego no volví a tener ninguna oportunidad más ese año. Y al año siguiente, Parla. Eso es, el año siguiente firmo en el Parla, que realmente yo cuando firmé en el Parla firmaba para jugar en el equipo filial, en preferente. Ese año que yo jugaba en primera regional, yo compartí categoría con el Parla B, y bueno, pues yo ese año hice una buena temporada, todavía delantero centro jugaba, marqué bastantes goles y bueno, pues el Parla me quiso fichar cuando ellos ascendieron para preferente, me quisieron fichar para su filial. Pero bueno, tuve la suerte de que me llamaron para hacer la pretemporada con el primer equipo, convencí al entrenador del equipo de tercera división y me quedé. Me dijo que quería que me quedara como, pues eso, como delantero, como extremo. Lo que pasa que luego al final no llegué a jugar ni un solo minuto ni como delantero ni como extremo y acabé jugando como lateral 2 temporadas allí. O sea que empezaste de delantero allí y acabaste de lateral. Porque tengo... Sí, eso es. Yo la pretemporada la hago como delantero, comienzo el entrenador como delantero. Pero bueno, en la última semana de pretemporada, creo recordar, hay una lesión de un compañero que juega de lateral derecho, una lesión de larga duración. Él me prueba ahí en un partido de pretemporada porque no había otro. Y yo no sé cómo le convencí, pero bueno, al final me jugué 36 partidos ese año de lateral derecho, todos como titular, y incluso bueno, llegué a ir a la selección de Madrid, absoluta, y bueno, pues igual encontré mi posición, ¿no? Es que es lo que estaba mirando, que el primer año son 32 partidos, los 32 de titulares. Bueno, lo tengo yo aquí, que a lo mejor algún dato siempre se mueve, ¿no? Porque en la segunda, que dices tú 36, aquí tienen 35.
y los 35 de titular, que bueno, puede ser ahí un partido arriba, un partido abajo, pero increíble. Luego al año siguiente, Alcorcón B. En aquella época los datos no eran tan fiables como lo son hoy. Claro, claro, no, no. Y además es que en estas categorías, ahora mismo, aún así, yo que me muevo en Primera Federación y estoy mirando muchos equipos de Primera Federación para los análisis del rival de Unionistas y demás, hay veces que cuesta encontrar datos, es complicado, Ujú. es complicado. Y luego al año siguiente ya vas al Es Corcón, complicado, es complicado. que digo que al año siguiente vas al Alcorcón, que es Alcorcón B, ¿no? O sea, Sí, 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 yo sentía que tenía bueno, que salir de Parla. Tuve la oportunidad bueno, de firmar en algunos filiales de la Comunidad de Madrid y al final me decidí por Alcorcón, porque pensaba que, bueno, que era el equipo que yo, según había visto, más jugadores debutaban en el primer equipo y yo lo que quería era eso, intentar llegar al fútbol profesional. Tuve la suerte que hice la pretemporada con el primer equipo y prácticamente desde la primera semana entré en dinámica de primer equipo. De hecho, bueno, fui convocado bastantes partidos ese año, pero bueno, no tuve la oportunidad de debutar con el primer equipo, a pesar de acumular varias convocatorias. Y bueno, aún así yo creo que hice una temporada en el equipo de tercera división y bueno, pues al final acabé mi etapa de sub-23 y salí de ahí ese verano. saliste de ahí a Rayo Majadahonda, que bueno, también al final. Bueno, todo esto estamos hablando, que no lo he dicho, todos estos años son tercera división, que al final ya es un fútbol un poquito más serio. Ya me has dicho que era un poco la pregunta y cuando según me lo has dicho he dicho, uy, digo, aquí tengo la respuesta sin haberla hecho, la pregunta, que es que tú tenías la idea y la fijación de poder llegar al fútbol profesional, o sea que tú ahí ya estabas buscando, ya te lo estabas tomando en serio, ya estabas buscando intentar llegar, currártelo para poder llegar. Sí, yo siempre, bueno, la verdad que aunque no he jugado en ningún equipo en el que pareciera que estuviera cerca, mi sueño siempre ha sido dar un pasito más. Cuando jugaba en Primera Regional, mi objetivo era llegar a Tercera División y poder medirme en esa categoría. Cuando estaba en Tercera y vi que estaba establecido, quería jugar en Segunda B y cuando estaba en Segunda B quería jugar en Segunda. Al final, siempre ha sido mi objetivo ir dando pequeños pasos y bueno, pues cuando salí al Colcón, ahora sí que me parece que cuando buscas los datos aparece como que jugué en el Paracuello Santa Mira, que es el filial del Majadahonda hoy en día, pero en aquella época no era ningún filial. Yo jugué en el equipo que en aquel entonces se llamaba Alcobendas Sport. Yo jugué en ese equipo media temporada, que era un equipo totalmente ajeno al Rayo Majadahonda. Y bueno, en diciembre estaba haciendo buena temporada y bueno, llamé la atención del Rayo Majadahonda y me firmaron en el mercado de invierno. Sí, sí que es verdad además que aquí aparece el Paracuellos Altamira, pero yo tengo aquí en la entrevista que me he escrito tenía Alcobendas en 2017, o sea que sí que hay en alguna web o en algún sitio que he mirado que sí que aparece lo de Alcobendas. Y, en el Rayo Majadahonda es real que pone aquí que estuviste ahí en el playoff de ascenso y sí que llegaste a jugar con el Rayo Majadahonda. Sí, 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 sí. Cuando firmo allí en el Rayo Majadahonda, yo firmo 2 años y medio, firmo 2 temporadas y media en el Majadahonda. Y cuando llego al equipo, el equipo iba líder, iba como un tiro, jugaba de escándalo. Y yo, bueno, tuve la mala suerte que en el último partido que juego con el Alcobendas, antes de firmar con el Majadahonda, me rompo el isquio, tengo una lesión un poco más grave de la cuenta del isquio. Con lo cual yo llego al equipo lesionado, llego al Majadahonda lesionado. Aún así ellos, la verdad que me dijeron que tuviera paciencia para recuperarme, que contaban conmigo. Después de los 2 meses y pico que estuve lesionado, vuelvo a recaer del isquio. Bueno, es complicado entrar en un equipo así porque bueno, al final pasas muy poco tiempo con los compañeros. Y bueno, cuando me recuperó el equipo ya estaba muy formado, faltaban solamente 6, 8 partidos cuando yo me recupero. Y bueno, participo, me parece que en 4 o 5 partidos, no mucho más. Y no tengo la suerte de participar en el playoff, pero bueno, sí que estoy en la plantilla del equipo que hace una segunda división y es un gran recuerdo que tengo. ¿Con cuántos años es esta temporada que te salió tan regular con las lesiones y demás? 20. ¿Perdón? No, ¿Con no te he cuántos, entendido. con cuántos años te pilla? ¿Con 22, 23 por ahí? 25, yo creo que tengo ya 24 años. ¿Y qué tal? 24 años, sí, porque el año antes, ese.
23 o 24, sí. Ese año yo ya no era sub-23. ¿Y qué tal la temporada? Porque recaer de una lesión, lo que dices, ¿no? El intentar, joder, pues a lo mejor es una oportunidad, un equipo que va bien, segunda B, con posibilidad de ascenso a segunda y las ganas que tenías a lo mejor, lo que estábamos diciendo, ¿no? De estás en tercera, quieres ir a segunda B, tienes la oportunidad y bueno, al final eso muchas veces es una pelea contra ti mismo, sí, sobre todo psicológicamente. ¿Cómo lo llevaste? Sí, bueno, la verdad que fue la primera lesión un poco grave que tuve y bueno, quizá yo creo que en aquella ocasión, yo creo que un poco la presión que yo me metí a mí mismo y que la verdad que tampoco era tan profesional como soy hoy. No, no por gusto, sino porque bueno, todavía no tenía los hábitos adquiridos que tengo hoy y tampoco me dedicaba en cuerpo y alma al fútbol. En aquel entonces, por mucho que fuera segunda B o tercera división, el salario que yo tenía no daba para dedicarse solo al fútbol. Y bueno, yo trabajaba aparte y hacía otro tipo de cosas. Entrenaba equipos de niños también, por ejemplo. Y bueno, no, quizá no era todo lo profesional que podía ser y no me sentó bien quizá el cuerpo y no supe gestionarlo bien. Y aquí ya estabas entrenando, tenías ya el nivel uno. Tenía el nivel uno sí. Yo desde que tengo 17 he estado entrenando niños hasta que firmé en el Lorca. El año siguiente A rayo. o sea, he estado 6 años entrenando, 5 o 6 años entrenando. Y luego lo hablaremos, pero ¿qué tal se lleva eso de ser jugador y a la vez entrenador? O sea, sobre todo a nivel de ponerte en la piel de tu entrenador, de a lo mejor cuando estás como jugador estás pensando más en lo individual, en que tú quieres jugar, en que los problemas los tienes que solucionar tú, o siempre se mira de una manera un poco más individual. Y cuando te pones en el otro lado, ¿no? Tienes que pensar en muchos jugadores, ¿no? En que se sientan bien, en que las decisiones tienen que entenderlas, cómo se lleva ese proceso de pensar como jugador y como entrenador. Yo creo que yo lo he llevado de una forma muy orgánica porque yo siempre he sido un jugador, creo que siempre he sido un jugador o he intentado ser muy disciplinado. Siempre he respetado a los entrenadores. He sido He podido ser un poquito rebelde en cuanto a que he sido un poco protestón y alguna cosa así, pero luego soy un jugador muy disciplinado y soy un jugador de equipo. La única diferencia que noté en cuanto a vivirlo como jugador o como entrenador fue que en cuanto empecé a entrenar a niños, mientras yo estaba entrenando como jugador, me fijaba en muchas cosas que luego yo quería hacer como entrenador. Ese fue el cambio más grande y desde entonces, desde que me interesa un poco más el mundo de ser entrenador, pues sí que aprecio mucho, ¿no? Cuando tengo un entrenador que me enseña cosas, lo aprecio mucho. Y durante toda esta etapa, todos estos equipos ahí en Madrid, en tercera y ese pasito por segunda B, eh, ¿estabas estudiando algo o te dedicaste más al fútbol? Algo relacionado con, yo que sé, además del nivel uno, ¿hiciste algo más o no? Sí, bueno, me saqué el nivel uno y luego el nivel 2 me lo saqué cuando ya te conocí a ti, pero hasta entonces, bueno, yo dejé de estudiar muy pronto, no por, no por falta de interés, bueno, sí, por falta de interés no solo en el estudio, sino en... Yo siempre me he movido mucho, bueno, cuando algo me apasiona y cuando algo me gusta de verdad, lo persigo y intento ser bueno en ello. Y no encontraba la motivación, no encontraba el por qué seguir estudiando, no. Ahora me arrepiento, claro, ahora me arrepiento muchísimo, pero dejé de estudiar muy joven y empecé a trabajar. Empecé a trabajar en lo que me iba saliendo y en cuanto a formación, nada, lo único que me formé fue, bueno, en algunos cursos que me iban saliendo por ahí sin ser exactamente oficiales y bueno, sí que me saqué el curso de monitor de tiempo libre, que sí que trabajé bastante en esa posición también, aparte de muchos otros. Bueno, a ver, yo también tardé en ponerme a estudiar, también lo dejé y demás, y al final es verdad que luego cuando nos hacemos mayores decimos cago en 10, ¿no? Pero bueno, es que la vida va por donde va y no siempre es fácil seguir, o sea que bueno, no te... cada uno hace su camino. Vamos a pasar a la siguiente etapa, que me parece, la he querido separar de todos estos equipos en los que hemos hablado, porque llega Lorca, como has dicho, 2018, y llega la primera experiencia fuera de casa. Eh,
¿Qué oportunidad se te presenta? ¿Cómo llega esa oportunidad? ¿Qué piensas? ¿Te tiras a la piscina? ¿Cómo es ese primer año fuera de casa? ¿Cómo lo viviste? Pues lo defines muy bien, es tirarme a la piscina sin saber si había agua. Eh, Cuando yo firmo en el Rayo Majadahonda es cuando vivo mi primera experiencia en un equipo, bueno, que se parecía bastante a lo profesional, a pesar de que se entrenaba por las tardes y que el salario no era para ser profesional. Bueno, yo me vi que a pesar de que participé muy poco, me vi que realmente tenía posibilidades, ¿no? de llegar al fútbol profesional. Y cuando yo salgo de Majadahonda, vivo una mala experiencia en cuanto a que, bueno, yo todavía tenía otros 2 años de contrato, deciden rescindirme, deciden que no quieren contar conmigo y me encuentro con que no, bueno, que ningún equipo en segunda vez me quiere y que las opciones que tenía eran escasas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía muchas opciones para seguir jugando en tercera división en Madrid, en equipos que me podían pagar bien, que me ofrecían incluso un trabajo, bueno, que podía incluso llegar a encontrar una situación mucho más cómoda para mí en la que había tenido los años anteriores. Pero yo decidí que, bueno, que quería probar, que quería probarme fuera. Sabía que había jugado 3 o 4 años en tercera división en Madrid a un buen nivel y no había logrado convencer a los directores deportivos de los equipos de segunda vez en Madrid. Y dije, bueno, pues me voy a probar un año, voy a probar un año fuera y me la voy a jugar. Y aunque es una decisión un poco inentendible, me fui a la tercera división de Murcia, ganando menos dinero, a un equipo que tenía problemas institucionales, pero bueno, yo lo único que ambicionaba era intentar convencer a algún equipo de segunda B de los que en aquella época había en Murcia, que era Cartagena, era Real Murcia, era Jumilla, era UCAM. Y bueno, cuando me surgió la oportunidad, dije, me la juego. Un año, estoy fuera y vamos a probar, vamos a intentar convencer a alguien. Y bueno, al final sale bien. Es lo que te iba a decir. Digo, ahora lo vemos hoy y fue una muy buena decisión. Al final, si no pruebas, ¿verdad? Y no lo había entendido yo. O sea, quiero decir, no había pensado yo en plan de, bueno, en Madrid ya me han visto, llevo varios años, voy a probar otra zona, que a lo mejor hay otros directores deportivos, hay otros intereses, yo que sé, hay otra suerte. Y la suerte es que al año siguiente te llama el Real Murcia. Sí, tengo la suerte de que, bueno, durante la temporada en tercera con el Lorca jugamos contra el Churra, que era el equipo que entrenaba Adrián Hernández, que luego fue el entrenador que firmó en el Real Murcia. Y él, bueno, le causé buena impresión en el primer partido que jugué con el Lorca, el primer partido de liga que fue contra ellos. Y él ya luego me comentó después, a posteriori, que en ese partido yo le causé tan buena impresión que en cuanto firmó en el Murcia, él sabía que quería firmarme. Apostó mucho por mí, él fue el que hizo que yo firmara allí en el Real Murcia y no me lo pensé, lógicamente. Para mí era un paso muy grande, un equipo con muchísima visibilidad y que, bueno, que el entrenador apostó mucho por mí. Y la verdad que ese año allí en el Murcia lo disfruté muchísimo, eso sí que fue una experiencia ya realmente profesional. Y a pesar de que igualmente el salario no era un salario que merezca la pena para vivir fuera de casa, yo quería seguir viviendo la experiencia de jugar en un equipo de verdad, en un equipo grande, en un equipo que te exige, pero lo disfruté mucho, me probé y me demostré a mí mismo que, bueno, que podía dar otro pasito. Y bueno, llegamos al verano de 2020, porque yo creo que después del Real Murcia ya llega este verano de 2020 en el que hacemos el nivel 2 y yo ya te conozco haciendo las maletas de Murcia a Burgos. Nos comentabas allí que te habían firmado. De hecho, hay un día, creo recordar, que no puedes venir a las prácticas porque estabas en Burgos. Y bueno, lo primero, eh, te quiero preguntar, ya que estamos cronológicamente y estamos en este verano, antes de que llegases a Burgos, te quiero preguntar por el curso. ¿Qué tal lo viviste? Porque la verdad es que fue una oportunidad. Yo lo viví así porque aprovechamos un poco el momento de pandemia, muchas clases online, luego sí que nos pudimos ver un poco ya más en el campo, ¿no? Para hacer las prácticas, pero que al final lo hicimos en 2 meses, en mes y medio. ¿Cómo lo viviste? Un poco lo que dices, vi que era una oportunidad que con el tema de la pandemia iba a haber muchas clases online. Yo me habría sacado los niveles mucho antes, lo que pasa que no tenía la posibilidad, ¿no? Si de hacerlos a nivel presencial, por mi vida, aparte no tenía la oportunidad de ir a clases. Y bueno, aunque sí que es verdad que tuve que faltar algunos días porque, bueno, se aceleró un poco mi fichaje por el Burgos y no pude asistir, la verdad que allí en la academia me ayudaron y, bueno, pues pude sacármelo y claro, lo viví
con gusto, a mí me gusta aprender, me gusta juntarme con gente de fútbol y encima en aquella época en la que no podíamos salir, o que estuvimos mucho tiempo sin poder salir, solamente, bueno, que venía la pandemia, solamente poder, ¿cómo te digo? Salir y hacer algo que me gusta era una bendición. Yo fíjate que teníamos que ir hasta Madrid, el grupito de Valladolid, si te acuerdas, y es verdad que lo vivíamos así, era como en plan de salíamos al campo, tocábamos Sí, balón, sí. yo llevo un montón de tiempo sin jugar además. Tengo que decirte que te explotamos un poco, porque claro, nosotros somos ahí entrenadores, que cada uno tiene su condición física, la mía es lamentable, y claro, llegamos allá al campo que un entrenador hacía el ejercicio y los demás teníamos que hacer de jugadores. Claro, a mí cuando me tocaba cubrirte digo, pues hombre, yo creo que esto no está muy bien. O sea, quiero decir, este tío se dedica a esto, no me parece justo. Entonces como que te dejábamos siempre, el balón siempre iba a ti y tú ya sabrías lo que tenías que hacer con él. Recuerdo que me tocaba hacer todos los ejercicios como ejemplo, pero bueno, no pasó nada, lo hacía con gusto y nada, con un placer, un placer. Sí que te explotamos un poco, sí. A mí lo que me gustó mucho de ese curso, aparte de conocer a gente que ve el fútbol de diferentes maneras y demás, que la verdad es que aprendí un montón de la gente, sobre todo de la gente, me gustó mucho, además yo creo que había algún profesor que nos lo decía, en la visión que teníamos de tener un jugador que muchas veces cuando nosotros planteábamos una práctica, un entrenamiento, un ejercicio tal, claro, muchas veces te preguntaban a ti como en plan de si va a un vestuario y explica este ejercicio de esta manera, ¿qué le decís los jugadores? ¿Sabes? Como que te preguntaban mucho y claro, teníamos esa visión de una persona que ya está en un fútbol bastante serio y que nos daba la visión de decir, pues este vestuario te come, de esta manera es mejor, de tal, hay que ser, te tienen que creer, tienes que convencer a los jugadores. Joder, la verdad es que nos dabas una visión muy interesante. Y bueno, yo con la máxima humildad intentaba responderos a lo que me preguntabais, a las curiosidades que al final teníais de lo que es un vestuario por dentro. Y bueno, pues mira, si como tú a otra gente le pareció una visión diferente y que le ayudó a algo, pues genial. Ya te digo, yo para mí no se estaba contando nada extraordinario, es lo que yo vivo a diario y bueno, pues simplemente transmitirlo. Bueno, pero es verdad que eso te lo dijeron en el último día de prácticas y yo me quedé con ello grabado porque luego voy conociendo gente y oye, es verdad, humildemente, lo has dicho tú, ¿sabes? Vienes un jugador y lo que tú dices, te estaban todo el rato, haz tú el ejemplo, te preguntamos, da no sé qué, y siempre con buena cara, ayudándonos. Quiero decir que tampoco dices es lo normal, pero a veces no es tan normal. O sea que yo, mira, otra cosa por la que te tengo que agradecer, porque perdías todo el tiempo del mundo, podíamos hablar contigo, te podíamos preguntar, y ya te digo que a lo mejor otro jugador no lo hubiese hecho. Entonces, bueno, oye, No, seguro que sí, seguro que sí. Si hablar de fútbol yo creo que nos gusta a todos. Y bueno, allí todo el mundo fue muy educado, muy respetuoso conmigo, muy amable y joder, cómo no, yo ya te digo, para mí no estaba haciendo nada mal, o sea, nada extraordinario, era simplemente bueno, hablar de fútbol y de lo que yo vivía día a día, ni siquiera son conocimientos, por decirlo así. vale, vamos a acelerar un poco lo que nos queda de carrera. Llegamos a Burgos, que la verdad es que es una temporada muy buena. Conseguís el ascenso a segunda. Yo ahí estoy un poco enfadado contigo porque, claro, jugaste contra Unionistas 2 partidos y, claro, hiciste trampas porque tú ibas en moto, que te vi y, claro, si los demás iban corriendo y tú ibas en moto, pues no. Encima, muy protagonista en el ascenso, ¿no? Con esa asistencia en la prórroga, en el último partido. Bueno, una temporada que salió espectacular. Pues sí, fue una temporada de cine, porque bueno, yo firmo allí en Burgos con la intención y el claro objetivo que me transmite el club de ascender, de conseguir el ascenso. Desde el primer momento encuentro un protagonismo muy importante en el equipo, una confianza por parte del entrenador y por parte de todos los compañeros muy grande. Me encuentro un vestuario que congenia muy bien, con gente de todos los puntos de España y que nos hacemos un grupo literalmente de amigos, porque además en aquel año, pues poca vida social se podía tener aparte de salir a entrenar y juntarte con tus compañeros. Y bueno, hacemos una verdadera familia y sí, como tú dices, la temporada va sobre ruedas, quedamos campeones de la primera fase, campeones de la segunda fase prácticamente sin necesitar puntos en la segunda fase en la que nos enfrentamos a unionistas y bueno, luego llega el playoff
llega el playoff y bueno, pues conseguimos el ascenso sufriendo muchísimo, muchísimo en la semifinal. Yo creo que mucho más sufría la semifinal que la final. Y luego en la final, como tú dices, bueno, pues un día soñado, ¿no? Ahí en Extremadura, con mucha gente que pudo venir a vernos, con otra vez gente en el campo y viviendo un ambiente bueno y como tú dices, bueno, además pude participar con la asistencia del gol de Saúl y bueno, pues mira, si queda un poquito en el recuerdo de la gente de Burgos en ese ascenso, encantado. ¿En qué minuto fue? 107. ¿Y la carrerita? En el 107 te parece normal, o sea, quiero decir, en el 107 subir la banda así, o sea, ¿cuántos minutos puedes seguir corriendo tú? Hace poco justo hablamos de ese tipo de sensaciones en ese tipo de partidos y yo sentía que cuando acabó el partido, yo sentía que podía seguir, que yo creo que te mueve una adrenalina tan grande que al final las piernas, bueno, puede que fallen un poquito, pero al final el corazón va para adelante y te lleva. Bueno, y llega la oportunidad, ¿no? Ahora ya sí, conseguimos subir a segunda, quedarte en el equipo, que luego muchas veces cuando hay un ascenso, pues oye, a veces muchas veces no llega la oportunidad, te rescinden, como había pasado a lo mejor en el Rayo, tal. Te puedes mantener en el Burgos, juegas, además yo creo que eres importante, juegas, pues, no lo he mirado, pero vamos, juegas casi todos los partidos, ¿no? 36 de 38 me parece que Sí, tengo aquí. fue bastante, sobre todo la primera vuelta, eso es. Mm. Ujú. ¿Qué tal fue? ¿Cómo es esto de la LFP, del parche de la Liga en la camiseta? Bueno, pues fue muy diferente la experiencia del ascenso con el Burgos al ascenso con el Majadahonda. En el ascenso con el Majadahonda, por el tema de las lesiones sobre todo, no pude ser, no solo no protagonista, no pude ser casi partícipe, ¿no? Del equipo. Y aunque yo pensaba que podía dar rendimiento en ese equipo en segunda división, bueno, eh, cosas del fútbol, no me pude quedar. Con el Burgos es algo muy diferente. Yo ya sabía en cuanto ascendemos, ya tenía el mensaje tanto de la directiva como del entrenador que querían contar conmigo en segunda y es un verano mucho más tranquilo. Y luego, bueno, llega la segunda división, el entrenador vuelve a confiar mucho en mí, Julián Calera vuelve a confiar mucho en mí y me da esa confianza desde el principio y bueno, pues es una temporada de sufrimiento, peleando la salvación, que conseguimos yo creo que con holgura y bueno, también de disfrutar muchísimo, ¿no? De poder ver que has conseguido el objetivo que tenías durante tantos años, ¿no? De llegar al fútbol profesional y bueno, una temporada recordar para siempre, que seguro que le daré muchísimo más valor dentro de unos años del que le doy hoy, pero yo disfruté mucho de jugar en segunda división realmente con amigos, con un grupo de amigos, en una ciudad en la que estaba muy a gusto, con una afición que siempre he sentido mucho el cariño, ¿no? De la afición de Burgos, siempre me han mostrado ese aprecio y que me quieren de verdad y bueno, pues una temporada pues, seguro que para recordar. Hay mucha diferencia en intensidad, en el juego, ¿eh? Ya no me refiero a todo alrededor, sino en lo que es el juego, en los partidos, en los rivales. Hay mucha diferencia de ritmo de balón, yo que sé, de intensidad, de presión. No sé si hay mucha diferencia, yo no creo que haya mucha diferencia de nivel entre el jugador medio de segunda división y el jugador medio de primera red, por ejemplo, pero sí que creo que hay muchos jugadores en los equipos que marcan la diferencia y lo que sí que creo que marca la diferencia es a nivel mental. Los jugadores en segunda división, la mayoría de los jugadores en segunda división son no sé cómo decirte, son animales competitivos. Yo recuerdo esa sensación de estar defendiendo a algún extremo en segunda y decir, hostia, este va tan a fuego como voy yo. Quizá en segunda B yo podía tener un puntito más que algún rival porque yo, no sé, porque a lo mejor tenía más competitividad o yo lo quería más. Yo quería más ese balón, yo quería más ganar esa acción. En segunda todo el mundo quiere ganar todas las acciones, los choques son más fuertes, las carreras son más largas, son más intensas, te tiran más de marques, tienes que defender más situaciones. Me da la sensación de que puedes despistarte menos, ¿no? Y eso es la diferencia. Y en este paso que estás haciendo ahora por segunda, que es donde sigues, ¿qué has aprendido que pueda contribuir a tu desempeño como entrenador? He aprendido que hay muchos estilos de juego, que hay muchas maneras de ganar partidos,
que tener convencido un vestuario es la clave de todo, juegues a lo que juegues, y que como entrenador yo tengo claro que no sé de qué manera me gustaría jugar si fuese entrenador en función del equipo que tenga, pero tienes que tener un equipo competitivo, que crea en lo que se trabaja y bueno, yo creo que esa es la base de todo. Eso Bueno, a nivel entrenador, he aprendido muchas más cosas, pero a nivel entrenador eso es lo que he aprendido. y bueno, antes de hablar de Albacete, sí, sí, bebé, antes de hablar de Albacete, quería comentarte de Julián Calero, que le tienes en el Burgos, que sigue en el Burgos, y que jugar esta temporada. Parece que otras temporadas a lo mejor no ha sido tanto, pero esta temporada cada vez que habla, como que hace declaraciones que se están haciendo bastante virales. Yo le tuve hace no mucho aquí en la federación, una gala que dieron, que nos estuvieron dando unos premios a los entrenadores, bueno, sí que aparece por ahí, ese que está por ahí atrás, y estuvo dándonos la charla y nos lo comentaba, nos estuvo explicando aquellas declaraciones tan famosas de las fases del juego, nos estuvo explicando, bueno, era muy, no sé, la manera que tiene de hablar, de explicarse, es muy, como muy didáctico, ¿no? Quizás. Sí, pero yo creo que se han hecho un poco virales este año las declaraciones porque el equipo va muy bien y quizá tenga un poquito más de visibilidad. Pero él siempre ha sido así de comunicativo. Él comunica de esa forma, que te llega, que te explica muy bien, que te muestra lo que él cree y te puedo asegurar que en el vestuario él habla igual. Entonces, bueno, yo creo que siempre ha hecho ese tipo de declaraciones, lo que pasa que, bueno, que este año quizá se le ha escuchado un poco más. Bueno, pues vamos a Albacete. No sé muy bien si preguntarte por el cambio, cómo se dio, o sea, que porque al final son dos equipos de segunda, ¿no? Y de repente, este verano te llega la oferta de Albacete, te vas para allá, otro cambio de ciudad. ¿Qué tal va el año? ¿Qué tal estás en la ciudad? Sobre todo, tu día a día, la vida, ese cambio de un equipo a otro, ¿cómo lo viviste? Bueno, pues nada, acaba la temporada, yo terminaba el contrato con el Burgos. En principio todo parecía que era para renovar. Bueno, por la importancia que va a tener el equipo bueno, por lo que me transmite, sobre todo la dirección deportiva, que quieren seguir contando conmigo, pero bueno, al final en el fútbol a veces no depende de todo de uno mismo y bueno, al final tengo que salir porque sí, porque bueno, por cosas que no solo dependen de mí tengo que salir y bueno, llegó la oportunidad de venir a Albacete, otra ciudad que está cerca de casa, un equipo que recién ascendido, con un entrenador bueno, que me llamaba la atención la forma que parecía que tenía también de comunicar y plantearlo todo y bueno, pues al final decidí venir aquí y de momento no ha podido ser una decisión más acertada. En playoff, a 7 puntos del líder. Está yendo bien, Vamos, ¿no? sí, sí, ahí estamos, no era el objetivo, ¿no? A principio de temporada, pero sí, 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 bueno, está yendo todo mejor que bien, mejor de lo que esperábamos y bueno, ya estamos metidos, a ver cuánto conseguimos aguantar sin que nos saquen. Bueno, ya vamos a ir terminando. Me has dicho que has estado entrenando en ese periodo, que ahora ya, pues bueno, evidentemente, ¿no? Con ya llegar al fútbol profesional, ahora mismo lo tienes un poco aparcado. No sé si vas a hacer el nivel 3, si lo tienes planteado, si qué plan tienes, ¿no? De cara a entrenar, pues yo qué sé, en el futuro, o qué idea tienes. El nivel 3 es algo que lo haré 100% seguro. He estado entrenando todo lo que he podido estos años, incluso el primer año que estoy, el año que estoy en el Murcia, entreno a un equipo de la AFE, entreno a un equipo de la escuela de la AFE que hay en Murcia, pero luego cuando voy a Burgos, bueno, no puedo compaginar, no puedo hacerlo y ahora no lo hacer tampoco. Pero, pero sí que me ha gustado mucho hacerlo y por supuesto, el nivel 3 lo voy a hacer seguro. No creo que lo haga ahora mientras estoy jugando porque me gustaría poder disfrutarlo y poder asistir a clase de forma totalmente normal. Y bueno, lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, es un curso de gestión, vamos, de dirección deportiva, eso, dirección deportiva. Y bueno, intentando formarme. No sé qué planes tengo cuando me retire, si quiero entrenar o qué quiero hacer, pero bueno, de momento, como me gusta, voy a seguir ampliando un poquito la formación y a ver qué pasa. Claro, tocar más palos dentro del fútbol. Yo estoy empezando Ujú. a hacer algo de analista. O sea, que al final estamos todo el día buscando, ¿verdad? Liados y tal. que
Sí, 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 sí. Me gusta. Sí, sí. Te voy a hacer dos preguntas últimas. La primero, ¿cómo ves el... La verdad es que si ahora mismo no estás muy metido en ello, a lo mejor no me lo puedes contestar, pero bueno, si a lo mejor por lo que sea comentas con compañeros o te acercas a ver fútbol base o lo que sea, quería preguntarte tú cómo ves el momento del fútbol formativo actual. Pensaba que me ibas a hacer la segunda también ahora. No, Te la segunda contesto ya esta es... primera. No, iba a enganchar las dos, pero luego me he dado cuenta que la segunda es la de Héctor y entonces las quiero separar. Vale, vale, sí. No, pues nada, lo veo mucho, mucho, mucho más estructurado, mucho con una metodología clara, mucho más pensado todo de lo que era años atrás. Yo creo que aquí, por ejemplo, en Albacete, mira, cuando voy hoy, por ejemplo, vengo de entrenar por la tarde en la ciudad deportiva y cuando ves la cantidad de gente que se mueve en los cuerpos técnicos de los equipos de fútbol base también femenino, de todas las edades. Hoy, por ejemplo, estaban haciendo, no, no sé muy bien qué, a lo mejor estoy metiendo la pata por contarlo, pero sé que estaban dando una charla ahí en la sala de prensa de la ciudad deportiva. Estaban dando, bueno, una especie de formación, no sé si Formación. coloquio, formación a varios entrenadores. Eh, no sé, me parece que todo está mucho mejor gestionado, mucho más pensado y con una línea de trabajo clara en los clubes que ayuda a que los niños, bueno, pues seguramente se formen mejor. Bueno, pues vamos a pasar a la pregunta de Héctor Nespral. No sabía que ibas a ser tú, la dejó al aire y me preguntó que en todos estos años que has estado jugando, ¿cuál ha sido el momento más duro que recuerdas? Y si en ese momento te planteaste dejarlo. Vale, pues a ver, el momento más duro quizá fue cuando salgo del Rayo Majadahonda, porque bueno, yo sentí que me acercaba a lo que quería con el ascenso, que lo tocaba un poco con los dedos y me volvieron a bajar, me volvieron a tirar. Entonces, bueno, no sé, no pensé que quería dejarlo, pero sí que por un momento pensé que tenía que tomármelo de otra manera y bueno, empezar a valorar opciones como lo que te digo, de jugar en un equipo de tercera división, intentar ganar el máximo dinero posible con el fútbol, con un trabajo compatible y disfrutar del fútbol, pero planteándomelo de otra manera. Eh, También porque, bueno, decido salir de casa y cuando salgo de casa los primeros meses no son nada buenos a nivel personal, no, no encuentro muy bien el motivo real por el que estoy allí. Y bueno, quizás esos fueron los momentos más duros, pero no, nunca he pensado en dejarlo. No, vamos, creo que no voy a dejarlo nunca. No sé si en algún momento las piernas ya no me darán, pero creo que no voy a dejarlo nunca. Aunque sea con mis amigos, jugaré siempre. Bueno, pues las preguntas hasta aquí. Ahora no sé si te ocurrirá dejar alguna al siguiente invitado, que tampoco sabemos quién es todavía, estamos trabajando en ello. Pero bueno, alguna pregunta de lo que tú quieras y en el siguiente vídeo se la dejamos. Pues a ver, no me ha dado tiempo a pensarlo mucho, pero puedo preguntar, por ejemplo, si el futbolista que sea, eso, porque sea un futbolista, ¿no? Bueno, no sabemos, futbolista, formador, entrenador, algo relacionado del fútbol. El que se quiera poner, Álvaro. La puedo, la puedo, la puedo orientar. Si te esperabas estar en el puesto que estás hoy, ya sea como futbolista o como entrenador, con la edad que tienes o en el día que estás y si estás contento, si quieres más. Perfecto, la apunto. Muy bien, vale, y ya lo único que nos queda, que yo creo que ya te digo que va a ser muy difícil, pero bueno, si quieres, con tiempo, viendo a lo mejor luego el vídeo despacio, nos la puedes poner en comentarios, pero si ya tienes alguna tú en la cabeza, si sabes cuál es la pregunta de inteligencia artificial que te he hecho. Entiendo que no tiene que ser ninguna de las que han sido personales, preguntando mucho por mí. Así que será, imagino que alguna de las del fútbol base. eh, no sé exactamente cuál decirte, no, no te sé decir exactamente cuál, pero me imagino que alguna de las que me has preguntado del fútbol base. Quizá esta última.
Bueno, yo no te lo voy a contestar porque tengo que dejar el vídeo subido para que la gente que nos vea lo ponga en comentarios. El que quiera, que la verdad es que en el primer vídeo no contestó mucha gente, pero bueno, yo espero que se vayan animando. Y ya te digo, si tú ves el vídeo y vuelves a escuchar las preguntas, si te suena alguna, nos lo pones. O me mandas a mí un WhatsApp o lo que sea. Y en el siguiente vídeo lo contesto. Pues nada más, hasta aquí ha llegado la entrevista. Te vuelvo a agradecer tu tiempo, la verdad que al final, mira, te ha atracado un buen rato. Encima hemos tenido problemillas al principio, ¿verdad? Que nos han hecho retrasar todo un poco. Pero, pero bueno, muchísimas gracias. La verdad es que tenía muchas ganas de verte y de charlar un rato contigo. Y bueno, mucha suerte. Espero que recuperes pronto, que te vuelva a ver en el campo lo más pronto posible. Y que vaya todo bien esta temporada. A ver si conseguís liarla ahí arriba. Me vas a ver en el campo pronto, eso seguro, y ojalá que la próxima vez que hablemos sea porque como tú dices, la hemos liado un poco arriba y hemos dado la sorpresa. Muchísimas gracias, Álvaro. Y para acabar, Gracias a ti, Carlos. nada, recordaros que este vídeo estará subido en YouTube, también lo haremos formato podcast. Y nada, compartidlo, darle a me gusta, comentad todo este tipo de cosas que cuestan poco y que ayudan mucho. Entonces, espero que guste, estará subido lo más pronto posible y muy pronto seguiremos con esta idea. Ya, como le decía a Álvaro, cuando se quieran poner, aquí los pincho y charlamos un ratito con ellos. Así que un saludo, chao.